mucho gusto estar aquí. En realidad, en algún momento les comenté a la licenciada, nosotros damos esta plática a los maestros, a los diseñadores institucionales, en un sentido más didáctico. No nos vamos propiamente hacia lo legal para decirles qué artículos son los que vamos a estar regulando, qué hay que hacer, o cómo nos van a castigar si estamos utilizando diversos materiales que no se debieran utilizar o demás. Más bien está enfocado en que los autores, los desarrolladores de contenidos conozcan cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos para cuidar nuestros materiales en línea. Sobre todo ahora que está en auge la educación a distancia, pues hay que cuidar todo lo que está en internet, porque bueno, antes cuando nada más estaba todo impreso, pues de alguna manera sabíamos que no podíamos imprimirlo, fotocopiarlo, no podemos utilizarlo, pero ahora que ya está en internet, pues de repente pensamos que a lo mejor lo podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, esta plática está enfocada un poco en ese sentido, que conozcan qué son los derechos de autor, cómo podemos proteger las obras, qué es lo que podemos utilizar en los materiales y sobre todo a quién hay que pedirle autorización para usar los materiales. Y ya al final, cómo es el procedimiento de alguna manera que estamos llevando aquí en la universidad para hacerlo. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, es el privilegio que otorga el Estado para la salvaguardia y promoción del acervo cultural, científico y tecnológico de una nación. En este caso, la propiedad intelectual la vamos a dividir en dos, en propiedad industrial y en derechos de autor. Realmente nosotros, como desarrolladores de contenidos académicos, únicamente nos vamos a enfocar a derechos de autor, porque en la parte de propiedad industrial pues tiene que ver con los logos, con las patentes, modelos, y realmente esto ya está protegido por la institución. Si ustedes vieron la receta de esta semana o la pasada, salió un comunicado de la universidad donde dice qué logotipos son los que están reconocidos y si alguien los quiere utilizar pues tiene que pedir el permiso, ¿no? Entonces la propiedad industrial realmente casi no la utilizamos nosotros, a menos que realmente hagamos un diseño novedoso. Entonces sí nos convendría registrarlo y avisarle a la universidad que va a ser propiedad de la universidad. Ahora bien, los derechos de autor, bueno, es el reconocimiento que se hace a toda obra literaria y artística. Aquí entran todas las obras impresas, los contenidos de televisión, las esculturas, fotografías, todos los materiales que de alguna manera utilizamos en nuestros contenidos. Ustedes ya han empezado a hacer algún material didáctico, ya pueden ver que todo esto se utiliza en esos materiales, entonces todo va a estar dentro de derechos de autor. Para esto, bueno, tendríamos que ver que existe una regulación internacional, no nada más México, porque sí protege sus obras. La regulación internacional viene desde el Convenio de Berna de 1886, que protege las obras literarias y artísticas, pero cada país toma lo necesario para hacer su propia legislación. Más adelante les voy a decir cuánto es la protección que tiene México en este sentido. Y todo esto es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahora bien, también existe la UNESCO, que es el que trata de conservar el patrimonio universal de todas las obras y todo lo artístico, y también tiene medidas de apoyo para elaborar estas leyes y políticas. Y otra cosa que protege la UNESCO es que los estados que son participantes de estas convenciones y recomendaciones, bueno, si se están adhiriendo a estos convenios, deben de seguir las políticas que vienen en ellos. Tenemos muchas convenciones y recomendaciones en las que México está participando, que son protección a autores y artistas, intérpretes, traductores, culturas tradicionales, la Convención Universal sobre el Derecho de Autor, que sería la más importante para nuestro tema, la recomendación relativa a la condición del artista, la protección jurídica, sobre todo cuando se traducen algunas obras, también hay que proteger las traducciones, las regalías, que en algún momento tienen que ver con las obras que se comercializan, no con las obras académicas. Y finalmente tenemos los tratados de Internet que iniciaron en 2002, México ya se adhirió a ellos, y con estos tratados de alguna manera han protegido más todo lo que está en educación a distancia. Todo lo que ustedes van a ver en Internet de alguna manera ya está protegido por este tratado. En México, ¿qué es lo que nos regula? Bueno, tenemos una ley federal del derecho de autor
Y para las obras que nosotros queremos proteger, artísticas, literarias o científicas, tenemos el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Supongo que ustedes ya habrán escuchado del INDA. El INDA es la institución que nos otorga los números donde es un certificado que ustedes ya pueden ponerlo en su página, y de esa manera protegen para la gente que ingresa a su sitio. Al ver este número, pues ya dicen que esto ya está registrado, de alguna manera no puedo tomar aquí porque ya están protegidos por el Estado. Y también tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la que protege las marcas, las patentes, los nombres y diseños comerciales. ¿Cómo es el marco jurídico de la UNAM? Aquí sí sería importante que nosotros veamos que, bueno, ya existe una regulación internacional, luego existe la legislación nacional, pero también tenemos disposiciones dentro de la universidad que nos van a hacer que nosotros tengamos ciertos requisitos para utilizar estos materiales. Como les comentaba, bueno, están los tratados y convenciones internacionales de la OMPI, la más importante, la Convención Universal del Derecho de Autor. Después viene la Ley Federal de Derechos de Autor y su respectivo reglamento. Y luego ya dentro de la UNAM vienen las disposiciones generales que luego se publican en Gaceta, el contrato colectivo de trabajo y el estatuto del personal académico y el reglamento de ingresos extraordinarios para los casos de regalías. En el caso de contratos colectivos de trabajo se mencionan porque, bueno, ustedes cuando hacen algún curso en línea no necesariamente son los académicos los que están participando. A veces puede ser un jefe de departamento, puede ser un chico de servicio social que les esté apoyando, que hace una imagen, o a lo mejor alguien externo que es una persona muy importante en ese tema, pues les hace un contenido, les hace a lo mejor la partitura, lo que ustedes vayan a utilizar en su materia, pero no tiene ninguna relación con la UNAM. Entonces, ahí ya tendríamos que ver quién es cada persona que está utilizando los materiales o que los va a utilizar, para saber qué es lo que tiene que figurar, ¿sí? Y vamos a la parte de derechos de autor y qué se divide. Son dos cuestiones muy importantes que debemos de tener en cuenta: el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es el que siempre vamos a tener nosotros como desarrolladores de una obra. Por el simple hecho de estar haciendo un artículo, una carta, una obra, nosotros ya tenemos derecho moral sobre esa obra. Nosotros le imprimimos un sello característico a un artículo porque ya tenemos a lo mejor ciertas muletillas, cierta forma de hacer nuestras frases que permiten diferenciar la obra que hace un académico de otro. Entonces, de esa manera es muy importante el derecho moral, porque muchas veces lo que hacemos, y digo hacemos porque a veces lo hacemos para nuestros trabajos escolares incluso, es que nos vamos a un sitio de internet, buscamos un concepto y lo tomamos tal cual. Ni siquiera nos tomamos la molestia a lo mejor de hacerle una nueva redacción o incluso cambiarle la letra, ¿no? A veces lo tomamos tal cual y en ese modo estamos infringiendo el derecho moral de esa persona, porque no le estamos dando las comillas para decir, bueno, esta cita no es mía, es de este autor, y entonces por lo tanto estoy poniendo la cita bibliográfica de donde lo tomé. Lo que les comentaba hace un momento, que con la educación a distancia de repente pensamos que todo lo que está en internet es libre, y a lo mejor es libre porque nosotros lo ponemos ahí para que lo conozca el público, pero no por eso vamos a dejar de quitarle su derecho moral. Entonces eso sí sería algo muy importante, que ustedes cuando empiecen a decir qué material van a utilizar, si están haciendo un contenido original pero están metiendo citas, sí se fijen de dónde les están tomando y poner la referencia bibliográfica, tanto de un material impreso como del material que está en línea. Ahora, el derecho patrimonial, bueno, es la facultad que tiene el autor de explotar esa obra. A lo mejor yo en este momento hice esta presentación y yo se las voy a dejar a ustedes sin ningún problema, pero yo a lo mejor me tardé años en hacerla y pienso que mi obra es tan importante que si se las dejo yo les voy a pedir una cooperación. Tengo la libertad de hacerla, incluso puedo hacer un convenio con ustedes o puedo pedirles una cooperación, eso ya dependerá de cómo lo hagamos. Y muchas veces este material está en internet de esa manera. A lo mejor el autor la sube a un periódico, sube
Entonces tenemos que ver también quién va a tener los derechos patrimoniales de las obras que ustedes estén utilizando. Esto lo comento porque de repente cuando empezamos a hacer los contenidos, a ustedes hay una obra que se llama Anatomía, por ejemplo, ¿no? Les gusta mucho, es la que mayor distribución tiene, y ustedes quieren ponérsela a sus alumnos para facilitarles la vida. Generalmente se acostumbra o se piensa que como es un curso en línea, hay que facilitarle a los alumnos la búsqueda de la información. Puede ser si tenemos la autorización de los autores, pero si no, pues tenemos primero que pedir permiso, ¿no? Entonces hay algunos autores que de repente nos dicen, bueno, yo quiero que este libro aparezca en mi curso, pero no hemos pedido la autorización, o a veces queremos escanear cierto número de hojas. Pues eso no lo podemos hacer si no tenemos la autorización. Entonces, cuando ustedes, supongo que en sus cursos hay grupos de trabajo, como la coordinación, que hay un grupo de expertos en contenido, los diseñadores instruccionales, los diseñadores gráficos. Entonces, cuando ustedes entreguen el material a los diseñadores instruccionales, que son los que empiezan a revisar el material, pues bueno, ahí sería conveniente que ustedes entregaran el material completo. O sea, si estoy entregándole unas fotocopias, decirles de dónde es y si tengo la autorización para subirlas escaneadas. Si no, pues entonces se tendrá que llevar a cabo la revisión de quién tiene los derechos patrimoniales y hay que solicitar el permiso. Muchas veces, bueno, este permiso nos cuesta y habrá que valorar ahí si vale o no la pena utilizarlo. Sobre todo porque, bueno, les decía que México tiene esta Ley Federal de Derechos de Autor que se ciñe a los tratados y recomendaciones internacionales, y entonces nosotros tenemos la protección de los derechos de autor por 100 años. Entonces sí tenemos que cuidar que durante ese tiempo, pues bueno, el material vamos a tener que tener la autorización siempre antes, ¿no? El caso contrario es cuando... Sí, perdón. Una pregunta. El hecho de poner la referencia de dónde se tomó, quién es el autor, con eso ya estamos reconociendo al autor original, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo una interpretación de un material y estamos dándole su realidad al autor, ¿es posible o de todos modos es posible? No, lo que pasa es que eso usted va a hacer una interpretación, ahí no hay ningún problema, pero hay algún momento en que va a tener que dirigirse al texto con una cita textual. O sea, pero por ejemplo, para imágenes. Para imágenes siempre tenemos que poner de dónde tomamos la ¿Y imagen. eso es suficiente de no es, conocimiento del autor? Sí, no. Nosotros tenemos que irnos al sitio electrónico donde tomamos la imagen y ver si esa imagen no está protegida. Más adelante les voy a decir qué protecciones son las que se exponen a los materiales. Pero si es de un texto, por eso, si lees en un libro, todo el libro está protegido por la editorial en este momento que tiene los derechos patrimoniales. Y si ustedes se van al libro van a ver que también la editorial le dio el reconocimiento al autor de esa obra. Entonces, toda la obra está protegida en sí. A lo mejor nosotros nos podríamos ir con ese fotógrafo y decirle, oye, cédeme tu fotografía que pusiste en tal obra, pero no sabemos cuál es el convenio que hizo con esa editorial. Entonces ahí tendríamos que revisar ese caso. Generalmente los convenios con las editoriales no son muy extensos, entonces tendríamos que ver cómo fue el acuerdo que hizo para utilizarla. Le digo, si está en internet, pues tendríamos que irnos a la página legal, revisar si estaba pública y el autor dice que no tiene ningún problema, pero podemos utilizar. Sí, por ejemplo, tomando el ejemplo de nuestra línea, si tomamos, por ejemplo, un cuadro y nosotros le hacemos alguna adaptación, se le puede poner adaptado de, se le pone de fuente, un cuadro, una imagen, o sea, un cuadro con información, un cuadro con información al cual yo todavía le agrego algo más, entonces le pongo adaptado de. Sí, en este caso lo que se pide es que usted justamente
decían, pues bueno, finalmente a mí me interesaba este tema y lo que hacía era fotocopiarlos y nada más hacían una introducción y ya con eso era el material que se les daba al alumno. Ahí estamos infringiendo ya los derechos. Entonces, si ustedes quisieran hacer eso, pues no lo podríamos hacer, sobre todo si lo queremos registrar ante el instituto y si posteriormente quisiéramos comercializarlo. A lo mejor, como estamos en una institución académica y queremos utilizarlo nada más para nuestros alumnos, podríamos utilizarlo, pero nos estamos arriesgando a que llegara el autor original y dijera, están utilizando mi material, yo no sé si lo estén vendiendo o no lo estén vendiendo, pero mis derechos patrimoniales los están lesionando. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí tiene que llegar algún momento en que sí respetemos esa leyenda que nos dice la Cuarta de Foros, que finalmente ahora está en la página legal de los sitios electrónicos. Por ejemplo, a nosotros nos solicitan que participemos en alguna elaboración de asignaturas, por ejemplo, anatomía, fisiología. Pero todo ya está hecho y todo ya está dicho. Entonces uno va a ir a los libros y a las imágenes y todo. Entonces uno las extrae de ahí, hace el resumen, hace la adaptación, todo esto, y le pone uno el autor de donde se sacó. Pero entonces está uno infringiendo, ¿no? O sea, de todos modos se tiene que pedir permiso, siempre. No, pero usted dice que está haciendo una adaptación. O sea, no está copiando el texto tal cual y diciendo que es usted el autor. No, pero el libro dice, por ejemplo, derechos de autor. Entonces, aunque yo ya lo estoy adaptando, ya le estoy infringiendo también. No, aquí lo que se trata es, yo tengo una obra tal cual, si usted, por ejemplo, ahorita pone que el derecho moral, el autor es el único, primigenio, perpetuo, así tal cual, e inclusive esa hoja la imprime y la pone en el texto, pues sí está tomando mi obra tal cual. Pero si usted ya le da su interpretación, bueno, el autor es el primero, es el que inició la obra, empieza a hablar de otra manera, ya está adaptando la obra. Entonces ahí ya va un problema. Pero obviamente que esa obra no la creó usted sola, sino que se tuvo que realizar otras obras para crear. Por eso nos vamos a la bibliografía. Y ahí es donde usted va a poner los nombres de las obras que consultó para hacer esa adaptación. En el caso de que en esta adaptación que usted haya empezado a analizar la obra, tuvo que poner alguna cita textual de la obra que comentó, entonces es lo que decíamos, va a poner la ficha bibliográfica. Y en este caso, ¿quién tiene que pedir permiso? ¿Nosotros como autores de ese material o la universidad que nos está solicitando para el trabajo? No, por eso es lo que les comentaba hace un momento. Nosotros les damos esta plática para que ustedes como desarrolladores de contenido sepan qué se puede utilizar. O sea, si ustedes están pidiendo una obra y usted dice, yo quiero utilizar este libro y este libro, pues ahí hay dos cosas. Una, como ya les dijimos que algunas instituciones cobran, pues usted tendría que decir, oye, quiero utilizar este material, se puede utilizar o no, o se encargue la obra. De hecho, generalmente en la universidad pues a veces no hay recursos para hacer material o para solicitarlo en otra institución, en otras editoriales. Entonces aquí habría que ver primero cuando se empieza a hacer el curso en línea, con cuántos recursos contamos para hacer este material, este nuevo curso en línea, ¿no? Pero el autor de ese material tiene que pedir permiso. No, aquí generalmente lo que nosotros hacemos es que el área jurídica de nuestra institución, de nuestra entidad, es la que empieza a ver lo de los permisos. Entonces, por ejemplo, es que yo les decía, cuando ustedes quieran utilizar un material, pues indicar de dónde es ese material para que se valore y se vea si se puede o no utilizar. Si no se puede utilizar, se le va a expresar que no hay recursos, entonces este material no se utiliza. Porque, bueno, por ejemplo, yo he utilizado incluso libros de autores estadounidenses, europeos, y no están en México esos libros, los he traducido, pero entonces en ese caso aquí no voy a pedir permiso, tengo que hablarle a la editorial. Pero, a ver, ¿usted ese material lo ha utilizado tal cual y lo han puesto como PDF en algún lado? O sea, hizo la adaptación, le puso la bibliografía, o sea, ahí no hay. A la que yo me refiero
ya está diciendo que es de usted el material aunque no sea suyo. Pero si dice que es una adaptación, entonces ya es un diferente. Usted nada más tiene que poner la bibliografía y las citas de lo que haya tomado textual Y las imágenes. y las imágenes tendría que ver en todo caso cómo está esa obra. Porque todos los libros que yo hasta ahorita los que he revisado dice derecho de autor, incluso unos de la UNAM dice está prohibido la reproducción parcial total y todo. Generalmente con las obras que se tienen en la UNAM no tenemos ningún problema. Aquí lo que nos debe de quedar muy claro es que todo lo que vamos a utilizar debemos de respetar estos derechos y de alguna manera ¿cómo lo respetamos? Avisando. O sea, si en este caso la persona que se va a encargar de hacer la revisión de todos los materiales, bueno, estoy viendo que aquí hay unas ligas, unas imágenes, por ejemplo. Unas imágenes que usted las puso, pero no le puso de dónde son. Bueno, entonces lo que corresponde es decirle a ver de dónde tomó estas imágenes. Si esas imágenes no tienen ningún problema de derechos de autor, pues bueno, entonces ahí se pueden quedar nada más poniéndole la liga. Si sí tienen derechos de autor, entonces habrá que revisar el libro, habrá que revisar quién tiene los derechos patrimoniales para ver si se pueden seguir utilizando. Eso sí. Entonces, hay que dirigirse al área jurídica. Pues quien está revisando ahorita digamos, el material, en este caso yo no sé si hay un coordinador académico del curso, entonces el coordinador académico, diga, yo les explico más o menos cómo lo hacemos en la coordinación. El coordinador académico revisa los materiales de las institucionales, ve que obviamente no hay problemas, y si encuentran algún problema, pues simplemente llaman a la red pública de su entidad o nos llaman a nosotros para ver qué pueden hacer en esos casos, ¿no? Ha sucedido que se ha puesto material y lo que les decimos, ¿saben qué? Este material o es muy caro o no nos dieron el permiso y entonces se les avisa a los autores para que rehagan el material o elaboren uno, ¿no? En el caso de las fotocopias también es medio simplificado. Sí, bueno, lo que pasa es que ¿para qué son las fotocopias? ¿Para el curso en línea o para ponerlas a disposición de un curso presencial? De repente, en un curso en línea, pues obviamente si lo fotocopiamos es para lo copien aquí, entonces como que no habría ningún problema, porque generalmente pues son 2 o 3 páginas las que fotocopiamos. El problema de la educación a distancia es que luego queremos vender los libros y nosotros pensamos que nuestro grupo es cerrado. Pero puede ser que alguien se inscriba para ver qué materiales se están poniendo ahí, entonces ya que estamos utilizando materiales que aquí lo recomendable es que, por ejemplo, si ustedes quieren proporcionarle fotocopias al alumno, pues bueno, es decirle, mira, el libro es tal, si no lo consigues, pídemelo, yo a lo mejor te lo presto y tú ya ves qué puedes hacer. Porque una de las cosas que sí podemos hacer es fotocopiar un libro para nuestro propio uso. A lo mejor yo te presto mis copias en este momento, pero no darlo como a conocer, así como que yo a todos les voy a dar el libro que nadie puede conseguir, porque de alguna manera pues son 50 libros que el autor no va a tener el derecho patrimonial. Y ya finalmente lo que luego se hace es que si ese libro no lo encuentro, pues busco una alternativa, ¿no? También para no dar fotocopias. Bueno, nos vamos con las categorías de derechos de autor. Lo que les comentaba de un trabajo original, o sea, si es un trabajo original, pues no hay ningún problema. Nosotros hacemos un trabajo que obviamente vamos a tener referencias de otros textos que hemos leído y demás. A lo mejor ahí pues no necesitamos poner varias
Ahora, en el tema de derechos de autor también tenemos que siempre vamos a proteger algo tangible. O sea, puedo tener una idea, pero mientras no la transcriba en un papel, pues simplemente no se va a proteger. Ahora bien, no es necesario que yo vaya al instituto a protegerlo, pero si yo tengo el respaldo de que yo hice ese material, puede ser que en algún momento, si hubiera alguna controversia con alguien que piense que ese trabajo es de él, pues yo tengo los antecedentes de que ese trabajo es mío. Y como les comentaba, que finalmente el trabajo tiene las características propias de cada uno, ¿no? Se van a proteger las obras literarias, novelas, poemas, las obras arquitectónicas, todo lo relacionado con publicidad, los mapas, los dibujos y las bases de datos. Aquí también vienen las composiciones musicales. Esto porque muchas veces nosotros queremos poner algún fragmento de video en nuestro sitio y anteriormente se decía mucho que se podía utilizar la crestomatía y alguien mencionaba que eran de 30 segundos. Finalmente nosotros vemos que por ejemplo las televisoras sí manejan la crestomatía y le ponen incluso su logotipo para decir que es crestomatía y que no están infringiendo el derecho. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque si estamos utilizando ese material y a lo mejor la distribuidora se entera, pues de repente sí manda alguna notificación de por qué estamos utilizando ese material. Lo recomendable es que, bueno, utilicemos nuestros propios materiales. A lo mejor si nosotros queremos hacer un video aquí, pues lo podemos utilizar para no meternos en problemas con las distribuidoras, ¿no? Y esto de la crestomatía, pues yo creo que sí fijarnos un poco en tanto no se regulariza o alguien lo legaliza porque no está en la ley, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos visto esta protección? Cuando ustedes ven algún material en internet, van a ver que tiene un número que dice ISBN o ISSN, o si no, nada más tiene los símbolos de copyright. Bueno, de hecho aquí mismo tendríamos que tener la R, ¿no?, de derecho reservado, pero si está en Estados Unidos debe tener la C. Y hay ocasiones en que ustedes se meten a la página, no sé si, bueno, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de repente sí nos permiten ver los libros, pero no podemos imprimirlos ni guardarlos. O hay ocasiones en que si nosotros hacemos ahí maravillas para que se pueda hacer, nos aparece con errores tipográficos. Casi todas las palabras aparecen pegadas, aunque nosotros el texto lo veamos bien, y a la hora de imprimirlo aparece con estos errores. Y también tenemos marcas de agua. Esto es algo que se protege por medio de, ya está en estos tratados de internet que les mencionaba, ya está que podemos hacer esta protección. Nosotros, así como encontramos estos materiales, también lo podemos hacer en nuestro propio curso en línea. Si nosotros estamos poniendo materiales originales, pues bueno, podemos poner este tipo de protecciones para que alguien que entra a nuestro sitio, pues no se pudiera llevar también nuestros materiales, ¿no? Pero bueno, entonces este material tendría que estar realmente bien protegido por tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales. También tenemos normas de acceso que ya están legalizadas. Esto es, incluso ustedes ya las han visto, que generalmente para entrar a los cursos en línea, pues bueno, ya nos piden la clave de acceso, ya también varios nos piden pago con tarjeta de crédito. Si nosotros entramos con otra, hackeamos el sitio de más, a lo mejor nos descarga algún virus ese material. También ya podemos descargar los materiales en PDF, que les digo tiene esas protecciones para que no se imprima o no se guarde. También puede ser que nos permita nada más imprimir cierto número de copias o que tenga una marca de agua. Generalmente las fotografías o las imágenes traen una marca de agua atrás. Entonces eso ya nos indica que el autor está protegiendo su obra. Si no le puso ninguna restricción, generalmente con el botón derecho, ustedes pueden ver ahí en negrito cuando dice copiar imagen. Si no le puso ninguna restricción, se puede copiar la imagen, pues a lo mejor la podemos utilizar dándole el video de reconocimiento. Si en la página legal no dice nada, pues nada, lo único que tenemos que hacer es poner la imagen tal cual
veamos que tiene un número de registro, como que nos da cierta garantía de que las obras que están en ese sitio están muy bien organizadas y están legalmente autorizadas, ¿no? Entonces, bueno, el Instituto Nacional del Derecho de Autor nos da el ISBN, que está para todas las obras impresas. En este caso, para las obras a distancia, lo que hemos hecho para los cursos en línea es que solicitamos un ISSN, porque va a ser una obra periódica, pero aparte solicitamos un ISBN para todos los contenidos que aparecen en ella. Entonces la registramos como una obra impresa. Y bueno, en el INPI nos da un número de registro para estos logotipos y demás, que generalmente no vemos en el logo, sino que lo vemos en el certificado que le envían a la institución. Y en cambio, los otros dos números, el ISBN y el ISSN, sí lo podemos poner en nuestro sitio electrónico. Aquí vamos a lo que se puede usar y que no se puede usar. Con uso moderado, que realmente la legislación no dice qué significa uso moderado, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, si un libro tiene 3 capítulos, pues a lo mejor para mí el uso moderado sería utilizar un capítulo, ¿no? Pero pues realmente ya casi le estamos dando al alumno casi todo el libro, un tercio, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es utilizarlas moderadamente. Hay ocasiones en que leemos algún libro, son como 3 o 4 párrafos de lo que está opinando el autor, y luego todo lo demás son puras citas. Entonces de repente como que sí se vuelve muy tedioso estar leyendo todas las citas. Pues más bien lo que nos gustaría es estar leyendo el documento original, y a lo mejor en las referencias bibliográficas que viniera, que se consultó a esos autores, pero no que están todas las citas de esos autores, ¿no? Pero eso pues ya es cuestión de cada uno. También podemos utilizar fragmentos para crítica e investigación. Aquí estos fragmentos pues obviamente que van a ser también citas textuales un poco más grandes, sin ningún problema, siempre y cuando lleven la referencia bibliográfica. Y bueno, podemos utilizar para esto obras literarias y artísticas sin fines de lucro. Aquí, como estamos en la universidad, pues realmente todo lo que estamos haciendo es para fines académicos. Entonces, no deberíamos tener ningún problema con la utilización de estos materiales, lo que usted me comentaba, ¿no? Pero bueno, finalmente hay que revisar nada más si se les dio el debido reconocimiento a esos autores que se consultaron, o de las imágenes o fotografías que se pusieron, ¿no? Porque a lo mejor no las puso dentro del mismo texto, sino que las pusieron en otro lado, y ahí ya se les olvidó darle referencia al artículo que estaba anteriormente. Las notas periodísticas también las podemos utilizar, pero obviamente que aquí tenemos que utilizar nada más el contenido. Si ustedes, por ejemplo, han visto alguna nota periodística que gana una televisora, lo que hace es finalmente ponerle una marca de agua para que nadie más se la robe. Entonces, otra televisora podrá dar la misma historia, pero ya tendrá que buscar sus propias imágenes, su propia entrevista, y no utilizar lo que dijo la otra televisora, ¿no? Y como les comentaba, las imágenes que deben ser con autorización, y sobre todo que no las modifiquen. Esta modificación va desde que ustedes de repente, una persona les enseña un ejemplo, de repente le cambian el color, o si era un círculo lo vuelven un poco ovalado, o cosas de ese tipo, pues no, eso ya no lo tendríamos que usar. ¿Qué es lo que se permite? Se permite hacer una copia de un ejemplar para uso personal. Entonces sí, yo puedo ir a la biblioteca, sacar mi libro, o a lo mejor alguien me lo puede prestar, pero pues nada más es para mí, pero no para dárselo a los alumnos. O sea que entonces yo conseguí este libro y ya se los presto. O sobre todo, por ejemplo, ahora las revistas o los periódicos que ya están pidiendo que uno se suscriba por medio de una tarjeta de crédito, pues resulta que yo les encargo a mis alumnos un artículo que apareció en Reforma, y yo les doy el artículo ya tal cual con mi acceso. Pues ahí sí estoy quitándole un suscriptor al diario Reforma. Entonces, pues finalmente yo les tengo que decir a los alumnos, consigue este artículo y ya hay que ver cómo lo consigue. O a lo mejor ya se irá con alguien que tiene el acceso y lo sacarán los dos del sitio,
sitio, pero ya es cuestión de lo que hace el alumno después de lo que yo le dije en el sitio, ¿no? Aquí nada más le voy a dar referencias, todo esto lo verán los diseñadores institucionales, cómo hacer la actividad, la liga, pero no darle en sí el documento si el documento no me lo está permitiendo, ¿no? Y bueno, algo que en las instituciones que sí pueden hacer es una copia de un ejemplar anotado para la biblioteca o la biblioteca. Bueno, la regla principal es citar la fuente. Si nosotros no citamos la fuente, entonces ahí sí ya tenemos algún problema. Digo, generalmente nosotros hacemos nuestros cursos en línea o a lo mejor publicamos nuestras obras y nunca tenemos ningún problema. O sea, digo, no por eso hay que dejar de saber qué es lo que tenemos que cuidar, ¿no? A lo mejor puede ser que nunca los autores revisen cuáles son sus obras, ¿no? O quién las está utilizando, pero siempre hay que tener cuidado con eso. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros en los materiales les ponemos a veces para facilitar, como se dice, a los alumnos, encontrar, por ejemplo, un material que es parte, por ejemplo, de un libro para que ellos lo consulten. Sin embargo, le ponemos, por ejemplo, la liga. Esa liga a veces estamos pidiendo, la verdad, día a día, a lo mejor 6 meses sí funciona muy bien, pero a los siguientes 6 meses ya esa liga no les da acceso a los alumnos. Entonces, usted acaba de decir que le estamos quitando una participación en ese libro, esa búsqueda, dándole ya el sitio al alumno. Sin embargo, pues está en continuo cambio eso. ¿Cómo podríamos, nada más poniéndole los datos y que él lo busque y a veces no encuentra el acceso? Y eso pues lleva mucho tiempo. También lo hacemos para facilitarle al alumno, porque sabemos que estudiar en línea pues no es nada fácil. Entonces, el que pierda una hora buscando un documento, pues a veces por eso le ponemos la liga, o incluso lo que hemos tratado de hacer aquí es que ya haya una copia de ese documento, ¿verdad? Para que el alumno acceda, nada más lo consulte, lo revise y haga su actividad. Pero entonces ahí estamos infringiendo. No, nosotros podemos poner la liga hacia el documento. Si el documento ya nos lo abre directamente en PDF, no hay ningún problema. Como usted dice, a lo mejor el autor decidió que en 6 meses lo va a cambiar de ese sitio. Usted puede hacer, por eso al final les voy a poner una ficha, usted puede poner la fecha de consulta de cuando se utilizó ese material. Ahora bien, los cursos en línea pues están en constante actualización. Entonces, nosotros como académicos tendríamos que estar revisando constantemente esas ligas, porque a lo mejor hoy estoy poniendo ahorita estaba realizando una liga que no existe. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, bueno, tengo mi material impreso, todo mi curso en línea, y estar revisándolas constantemente. Si yo veo que ese material ya no existe, pues lo busco en internet, porque a lo mejor ese ya se cambió de sitio, y entonces les actualizo la liga a los alumnos, si está disponible la liga. Si ya no está disponible la liga, yo les tengo que indicar que busquen ese material, darles nada más el nombre, pero si ya no está en internet, a lo mejor se los puedo decir de manera electrónica, sabes que el material ya no está a tu disposición en tal lado, pero ya no ponérselos ahí, en este caso ya no se los tendría que poner como PDF, porque ya no está en internet. Sí, es cuestión de que nosotros de alguna manera, si nuestros cursos son cada 6 meses, pues a los 6 meses hagamos una actualización de todos los contenidos, ver que todas las ligas estén activas y si no, revisar hacia dónde ahora nos conducen, porque también hay que tener cuidado. Hay ocasiones en que una liga está bien y la siguiente vez nos lleva a un sitio que en ocasiones incluso hemos visto que a veces es de tecnología, ¿no? Entonces tenemos que revisar todos esos detalles y porque las ligas estén constantemente. Pero si usted, mientras tenga un ejemplar de todo lo que está utilizando, pues estaría bien, porque de esa manera ya localiza el autor, el título, y lo busca fácilmente en internet en donde ahora está y si vuelve a tenerlo libre. Bueno, ¿quién tiene los derechos patrimoniales que les comentaba? Los derechos patrimoniales los tiene en primer lugar el autor, pero si el autor ya publicó ese libro, entonces los derechos patrimoniales le corresponden al editor.
Si nosotros buscamos un libro y vemos que lo publicó en Trillas y dice Derechos Reservados 2009, Eva Mérida, 2010, Trillas, pero ya el libro es de 2015, pues a lo mejor ya no son, ya el libro ya no está actualizado en primer lugar, pero a lo mejor ya el contrato terminó con Trillas, entonces ahí tendríamos que ver quién tiene ahora los derechos y para eso tendríamos que dirigirnos al autor, porque a lo mejor puede ser que hizo una nueva edición con Trillas, pero Trillas no le ha dado el nuevo libro, o a lo mejor ya se fue por nuestra editorial y entonces no tenemos la última versión, ahí tendríamos que dirigirnos al autor, hay que revisar esta segunda de foros. Si no, habría que ver a lo mejor si el autor ya falleció, entonces a sus herederos, ¿no? Desde que surgieron los tratados de Internet, se crearon unas sociedades de gestión colectiva que también están trabajando activamente en el país. La más importante aquí se llama CENPRO. Esta CENPRO lo que hizo, o lo que está haciendo, es que se dirige a todas las universidades, en particular a las privadas, porque bueno, a las públicas se les ha costado un poco más de trabajo, y lo que está haciendo es decirles, bueno, nosotros tenemos un catálogo de autores y ustedes decidan si quieren utilizar el material de estos autores y les den ciertas licencias, ¿no? Entonces, ya con esas licencias nosotros podemos utilizar el material sin ningún problema porque les decimos para qué lo vamos a utilizar, cuántos alumnos vamos a atender y demás, pero nos cobran porque ellos son los que le pagan a todos sus derechos patrimoniales. Entonces, aquí habría que tener cuidado también de quién está en la parte de la segunda de en la página legal, quién en ese momento tiene los derechos patrimoniales para ver si no ya pertenece a la misma política. Yo aquí les puse esta liga para ver ellos están generalmente supervisando, incluso cuando fueron a la universidad para hacerlo, nosotros también nos hicieron tener algunas licencias, pero realmente por la cantidad de años que se trabaja en educación a distancia, es muy difícil comprar una licencia, sobre todo porque no vamos a utilizar celos materiales, simplemente utilizamos capítulos o algo, entonces sí es un poco difícil comprar una licencia completa. Entonces, bueno, ellos hacen supervisando que uno libros que llegaron a hacer, si usted se encuentra en las librerías, en las fotocopiadoras grandes, volumen, pusieron carteles de que no se fotocopian bien completos, ¿no? Pero pues bueno, como alumnos a veces vamos a una para que nos saque la mitad y otra para que nos saque la otra mitad, por las mismas librerías, ¿no? Dicen dejen el libro para que no se vea y regresamos a la tabla y completo. Entonces, es algo que bueno, no podemos acabar nosotros, pero de alguna manera, si sabemos que no podemos hacer, pues podríamos ir dándolo poco a poco. El procedimiento de registro aquí como les comentaba al principio, esta plática es básicamente para decirles cómo lo hacemos dentro de la comunicación universitaria. Generalmente lo que nosotros hacemos es darle una plática a los que van a desarrollar el contenido porque son la parte importante del proyecto. O sea, no es por financiar a los demás grupos, pero que si no hay contenidos, pues realmente no salen ustedes en línea, ¿no? Entonces, si ustedes como desarrolladores de contenidos tienen esa noción, pues ya van a saber más o menos temas que se pueden utilizar, a lo mejor con mayor facilidad van a ciertos materiales que ya les tienen en internet porque ya sabes, bueno, pues está protegido, no está protegido, yo la puedo practicar, esa sí lo puedo utilizar y a lo mejor trabaja con mayor rapidez a que esté yendo lo podría utilizar no y aquellas intersecciones sí se utilizan. Entonces, de alguna manera ustedes ya tienen esa noción y cuando haya una duda, pues entonces ya se siguen a la área jurídica o con el diseñador instruccional o la área jurídica para que ellos ya apoyen y ya no sabemos, entonces ya nos directamente a asuntos jurídicos para que nos digan qué hacer.
podía utilizar. Entonces, ahí se había trabajado el contenido académico, ya había trabajado los diseñadores gráficos, todas las cosas que teníamos permiso, pero bueno, es bueno, ya depende de ustedes trabajar. Entonces, si la decisión de contenido nacional ustedes ya saben cuáles son las políticas, pues ya no les va a haber ningún problema para que pasen a que sea problema. Luego viene, si son originales, pues hay que solicitar una carta. Nosotros como trabajadores de valores de la ciudad ya nos están pagando para tu trabajo. Entonces, lo que hagamos para ese curso en línea, pues ya nos están pagando nada. Entonces, los derechos patrimoniales se ponen a la UNAM, pero los derechos morales no van a ser de nosotros. Entonces, esta carta que da asuntos públicos, eso que significa que los derechos morales sí van a ser del autor, pero los derechos patrimoniales de la UNAM simplemente ponen a relación de la comunidad. Ahora, en esta carta da jurídicos, pone la leyenda de que si hay regalías profesores sobre las regalías correspondientes. Pero bueno, nosotros nos participamos en las actividades. Realmente, digo, ya trabajando corto con los alumnos, pues nosotros vemos pagar los instruccionales, los gráficos, ahora los académicos como está pagando la universidad, pero realmente los vamos a los años, no hay una ganancia, así que diga de como entonces, realmente es nada más por si en algún momento, sobre todo, se siguiera esa obra, hubiera buenas regalías, pero realmente hasta todos los trabajos que podemos a veces lo que se hace es que si nosotros estamos trabajando en línea y se hace sin libro, pues se les da a los autores un recurso que todos están haciendo, pues se les da debe de llevar la página de crédito. Esta página de crédito que debe ir al final, es donde van los maestros todos los la obra, porque generalmente los asuntos jurídicos médicos son de la carga de los que desarrollaron su contenido, pero por ejemplo el diseñador gráfico pues no en ningún lado dice que trabajó. Entonces, ¿qué hizo? Hizo toda la visual, pero realmente no hay una carta que certifique eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, en la página de crédito vamos a poner a todas esas personas que participaron en la obra. Así como les estamos dando sustento moral como autores de otras obras, también hay que darse las gracias a los autores, que de todas maneras hicieron el trabajo para poder hacerlo de línea. Entonces, estas cartas son las que firman los académicos y el personal administrativo y así también que el departamento tiene ese curso de firmar esa carta, los de servicio social, esa carta porque también ellos no van después a pedirnos las regalías sobre ese curso. De antemano nos dicen que ese curso no están haciendo el trabajo por voluntad, ¿no? Si ya fueron publicados, bueno, necesitaríamos la autorización para esa utilización y ya tenemos aquí, con ese material, pues entonces en asuntos jurídicos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, le solicitamos que nos haga un dictamen para el derecho al uso exclusivo del título de ese curso en línea. Si nos es favorable ese dictamen, pues bueno, ya le solicitamos el derecho al uso exclusivo del título. Esto es para que nos otorguen el ISSN de ese curso en línea, que nosotros cada 6 meses vamos a tener que actualizar y decirles que lo seguimos utilizando. En esta actualización es cuando convendría entonces revisar las ligas para ver si todavía siguen activas. Y lo que les comentaba, no hay una regulación para proteger un contenido que está a distancia. Lo que hacemos es que nosotros lo registramos como un documento impreso y entonces en paralelo al ISSN solicitamos el ISBN de todos los contenidos. Bueno, finalmente aquí les puse una cita de textos en internet. Sobre todo es importante poner en qué revista fue, sobre todo está en internet,
pone la dirección electrónica y cuándo hicimos la consulta. Esto por lo que comentaba, ¿no? A lo mejor yo puse la consulta el 17 de enero, pero resulta que ya para el 25 de enero ya no está. Bueno, el material aquí lo tengo, después se los puedo proporcionar en todo caso, o a lo mejor lo busco si es que ya está en otro lado, y de esa manera yo evito tener que estar buscando ese mismo material con otro autor, ¿no? O sea, ya tengo el autor, pero puede ser que lo haya puesto en